Hola, esta es su clase número 12 de álgebra lineal aplicada 1. Antes de ver el nuevo tema, vamos a terminar de balancear la ecuación química que vimos en la clase 9. Entonces, en la clase 9 obtuvimos este sistema lineal. Entonces, ahora lo que resta es escalonar la matriz aumentada. Entonces, voy a escribir la matriz aumentada. Entonces, vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan por el método de Gauss-Jordan. Entonces lo que vamos a hacer es escalonar nuestra matriz a su forma escalonada reducida. Entonces tengo que elegir quién va a ser mi pivote en la columna 1. Entonces puedo elegir el 2 o el 6. Entonces voy a elegir el 2. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer 1 mi pivote. Entonces voy a dividir entre 2 el renglón 1. Y lo que obtengo es lo siguiente. Aquí me quedaría 1, 0, menos 1 medio, 0, 0. Y las demás coordenadas son las mismas. Entonces continúo aquí abajo. Entonces este sería mi pivote. Entonces lo que sigue es hacer 0 todo lo que está debajo de mi pivote. Entonces para hacer 0, ese 6 tendría que al renglón 2 restarle menos 6 veces el renglón 1. Entonces pongo mi renglón 1, que es el mismo. Sería 0 menos 1 medio. 0, 0. Me falta poner la barra que separa los términos constantes y aquí también. Entonces el último renglón queda igual también. 2 menos 2 menos 1, 0. Entonces hago las operaciones. Aquí me quedaría 0. Aquí me quedaría 0. Entonces a menos 1 medio lo multiplico por 6. Y me quedaría menos 3 y se lo resto al renglón 2. Entonces me quedaría 3. Al siguiente me quedaría, tendría que multiplicar menos 6 por 0, que es 0. Entonces quedaría el mismo número, menos 2. Y acá igual 0. Entonces marco mi pivote. Ahora tengo que elegir mi pivote en esta columna. Entonces el único chance es que elija el 2. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerlo en el segundo renglón. Entonces intercambio el renglón 2 por el renglón 3. Y ahora hago 1, mi pivote que elegí en la columna 2. Entonces para eso divido el renglón 2 entre 2. Entonces si observan, ya tengo ceros arriba y abajo. Entonces ahora tengo que elegir mi pivote considerando la siguiente matriz, que sería esta parte. Y entonces tendría que elegir como mi último pivote este 3 que aparece en el último renglón. Entonces este sería mi último pivote. Entonces vamos a hacer ese pivote 1. Entonces voy a dividir entre 3 el renglón 3. Y marco mis pivotes. Entonces, como estoy utilizando el método de Gauss-Jordan, tendría que hacer 0 todo lo que está Como estoy utilizando el método de Gauss-Jordan, tendría que hacer 0 todo lo que está por encima de mi último pivote. Entonces, para hacer 0,
Entonces, para lograr eso, tengo que al renglón 2 sumarle el renglón 3. Y al renglón 1 le tendría que sumar un medio del renglón 1. Entonces vamos a escribirlo. Entonces el último renglón queda igual. 0, 0, 1 menos 2 tercios. 0. Entonces cuando yo le sume al renglón 1 un medio del renglón 2, aquí es el renglón 3. Entonces cuando yo le sume al renglón 1 un medio del renglón 3, lo que me va a quedar es lo siguiente. Aquí es 1, aquí es 0. Aquí me quedaría a 0, le tendría que sumar un medio de menos 2 tercios, que esto es menos 1 tercio. Y aquí me quedaría 0. En el segundo renglón tendría que sumar el renglón 3. Entonces esto sería 0, 1, 0. Y aquí tendría que hacer la siguiente suma, que sería menos 1 medio, menos 2 tercios. Y esto me da que me quedaría menos 3, menos 4. Y esto me quedaría entonces menos 7 sextos. Entonces aquí va menos 7 sextos. Y aquí es 0. Entonces esta ya sería mi matriz escalonada reducida. Entonces, a diferencia del método de eliminación gaussiana, aquí ya no tengo que hacer sustitución hacia atrás. Y lo que observo es que en este caso habíamos llamado las variables x1, x2, x3 y x4. Entonces x4 sería una variable independiente. Y entonces habría una infinidad de soluciones. Y las correspondientes variables x1, x2 y x3 serían variables dependientes. Entonces ahora vamos a escribir nuestro sistema lineal correspondiente a la matriz escalonada reducida. Entonces voy a poner aquí que x4 le asignamos cualquier número real. T en los números reales. Entonces x1 lo podemos escribir como 1 tercio por t. x2 sería 7 sextos por t. Y x3 sería igual a 2 tercios por t. Y entonces estas serían las ecuaciones paramétricas de mi conjunto solución. Entonces con esto basta para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Y entonces vamos a asignarle a t un valor para balancear nuestra ecuación. Entonces, como buscamos que x1, x2 y x3 y x4 sean números enteros, vamos a escoger el número 6. Entonces, si t es igual a 6, lo que obtengo es que x1 es igual a 2, x2 es igual a 7, x3 es igual a, sería 4, y x4 es igual a 6. Podemos balancear la ecuación química de la siguiente manera. Tendríamos 2 moléculas de etanol más 7 moléculas de oxígeno en los reactivos, y en los productos obtendría que
tengo 4 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Entonces podemos checar nuestra respuesta viendo, por ejemplo, las moléculas que hay de oxígeno. Por ejemplo, de oxígeno en los reactivos tenemos 14. En los productos tenemos que es 4 por 2, que sería 8, más 6 correspondiente al agua, que serían entonces los 14. En esta clase también veremos el concepto de combinación lineal en RN como el de conjunto generador. Recordamos que en RN podemos definir una suma y una multiplicación por escalares. La suma se define coordenada a coordenada, igual la multiplicación por escalares. Esta suma y producto de escalares cumplen estas propiedades, las cuales se heredan de las propiedades de los números reales. Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales, el cual tiene m ecuaciones y n incógnitas. Vamos a escribir el vector en Rm, cuyas coordenadas son los términos constantes de cada una de las ecuaciones. Entonces, lo primero que podemos hacer utilizando la suma en Rm es separar nuestro vector como la suma de n vectores. Ahora observamos que cada uno de estos vectores es en realidad multiplicar la variable x y correspondiente por la columna y de nuestra matriz de coeficientes. Esto significa que el vector es combinación lineal de los n vectores en Rm que se obtienen de las columnas de la matriz de nuestro sistema lineal. Vamos a escribir esto ya formalmente. Dados m vectores en Rm, decimos que el vector b es combinación lineal de los vectores b1 hasta bm si existen escalares tales que b es la suma de estos vectores multiplicados por estos escalares. Entonces, siempre y cuando el sistema sea consistente, vamos a poder escribir el vector formado por los términos constantes como combinación lineal de las columnas de la matriz de coeficientes. Ahora planteamos el problema inverso. Supongamos que nos dan m vectores en Rn y un vector b que es combinación lineal de los vectores b1 hasta bm. Esto quiere decir que existen escalares lambda 1 hasta lambda n en los números reales tales que b es la suma de estos vectores multiplicados por estos lambdas. Entonces, utilizando las coordenadas de cada uno de los vectores, podemos ver que el vector b es igual a este vector que está en la parte final. Entonces, igualando cada una de las coordenadas del vector b con el vector que obtuvimos al final, se cumple cada una de estas ecuaciones. Es decir, que el vector en Rm, cuyas coordenadas son los escalares lambda 1 hasta la lambda m, es solución del sistema de ecuaciones lineales que escribimos aquí abajo. Ahora, este sistema de ecuaciones lineales tiene como matriz de coeficientes la matriz A. Esta matriz A tiene como columnas los vectores b1 hasta bm. En conclusión, saber que un vector en Rn para algún n es combinación lineal de otros vectores es equivalente al problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Esto lo podemos resumir en el siguiente teorema. Un sistema de ecuaciones lineales es consistente si solo si el vector b, que corresponde al vector formado por cada uno de los términos constantes de nuestra
de nuestro sistema de ecuaciones lineales es combinación lineal de las columnas de la matriz de coeficientes. Si me dan m vectores en algún Rn, puedo considerar el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. A ese conjunto lo vamos a denotar por gen de S, o escribiendo los vectores B1 hasta Bm. Si el subespacio generado coincide con todo el espacio vectorial Rn, diremos que este conjunto S es un conjunto generador. El siguiente ejercicio nos pide que consideremos los siguientes vectores en R3. Y nos preguntan si B es combinación lineal de U1 y U2. Eso quiere decir que al vector B lo puedo escribir como lambda 1 por el vector 1 más lambda 2 por el vector 2, donde lambda 1 y lambda 2 son números reales. El preguntarse si B es combinación lineal de 1 y U2 significa considerar la matriz aumentada siguiente, donde las primeras columnas van a ser U1 y U2 y los términos constantes va a corresponder al vector B. Entonces vamos a escribirlo. Entonces el vector U1 es 1, 1, 0. El vector U2 sería 0, 1, 1. Y el vector B sería 3, 1 y menos 2. Donde aquí corresponderían las variables lambda 1 y lambda 2. Entonces, si queremos encontrar lambda 1 y lambda 2, tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para resolverlo, vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan. Entonces, primero elijo mi pivote, y entonces tengo que hacer 0 lo que está debajo. Para hacer 0, hago la siguiente operación sobre los renglones. Al renglón 2 le resto el renglón 1. Lo que obtengo es la matriz. Ahora tengo que elegir mi siguiente pivote. Entonces puedo elegir cualquiera de estos dos unos. Y entonces solamente tengo que hacer 0 lo que está debajo. Entonces esto lo puedo hacer restando al renglón 3 el renglón 2. Y lo que obtengo es la siguiente matriz. Entonces esto me quedaría 1, 0, 3, 0, 1 menos 2. Y aquí me quedaría 0, 0, 0. Y entonces esta ya sería mi matriz escalonada reducida. Y el sistema asociado a esa matriz escalonada sería x1 igual a 3 y x2 sería igual a menos 2. Entonces podemos concluir entonces que el sistema es consistente. El sistema es consistente. Y por tanto, B es combinación lineal de U1 y U2. De hecho, podemos dar la combinación lineal, es decir, quién son estos escalares lambda 1 y lambda 2. Lambda 1 tendría que ser igual a 3 y lambda 2 igual a menos 2.
Entonces vamos a escribirlo aquí. Además, el vector b, que es el vector 3, 1, menos 2, es igual. Entonces quedamos que lambda 1 sería igual a 3 veces el vector 1, que sería 1, 1, 0, menos 2 veces el vector u2, que sería 0, 1, 1. Y podemos checar esta igualdad. Por ejemplo, en la primera coordenada me tendría que dar 3, que corresponde a 3 menos 0. La segunda coordenada me tendría que dar 1. Entonces sería 3 menos 2, que es 1. Y en la última coordenada sería menos 2, que 3 por 0 es 0 y menos 2 por 1 es menos 2. Y esta ya sería entonces mi respuesta. El siguiente ejercicio nos hacen la misma pregunta, pero ahora con el vector 1, 2, 3. Entonces nos preguntan si podemos escribir al vector b de la siguiente forma. Pero esto es equivalente a preguntarse que el siguiente sistema es consistente. Entonces vamos a considerar la matriz aumentada cuyas columnas son U1 y U2 y la columna de términos constantes es el vector b. Entonces vamos a escribirlo. Aquí me queda exactamente lo mismo, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y aquí cambiaría mi vector, que sería ahora 1, 2, 3. Y de manera análoga podemos escalonar nuestra matriz. Entonces lo que hicimos aquí fue al renglón 2 del resto del renglón 1. Entonces son las mismas operaciones elementales. Lo que va a cambiar nada más son las entradas en el vector de los términos constantes. Entonces esto sería 1, 0, 1. Aquí daría 0, 0, 1. Y aquí me quedaría 1. Aquí me quedaría 0, 1, 3. Y ahora tendría que escoger mi pivote entre el 1 del renglón 2 y el 1 del renglón 3. Voy a escoger este. Y la operación que faltante es al renglón 3 y el resto del renglón 2. Entonces lo que obtengo es 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y aquí me quedaría 0, 0 y acá 2. Y lo que observo ahora es que aparece un renglón de esta forma. Eso quiere decir que el sistema no es consistente. Entonces lo voy a poner aquí, por tanto, el sistema no es consistente. Y por tanto, B no es combinación lineal. Lineal de los vectores U1 y U2. El siguiente ejercicio nos pide demostrar que R3 está generado por los vectores, y les voy a llamar U1, U2 y U3. Para hacer esto tenemos que ver
tenemos que ver que cualquier vector B le voy a llamar. Entonces, como es cualquier vector, pues tiene coordenadas A, B y C. Es combinación lineal de U1, U2 y U3. Entonces, para esto, consideramos el sistema cuya matriz aumentada es la siguiente, que es poner como coeficientes a los vectores U1, U2 y U3. Y como términos constantes al vector B. Entonces, en nuestro caso, el vector B es ABC, que es un vector cualquiera, y el vector U1 es 1, 1, 1. El vector U2 es 1, 1, menos 1. Y el vector U3 es menos 1, 1, 1. Entonces, para ver que B es combinación lineal de los vectores U1, U2, U3, tenemos que ver que este sistema es consistente. Para eso vamos a escalonar nuestra matriz. Lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestro pivote. Entonces vamos a escoger este. Y vamos a hacer 0 todo lo que está debajo de este 1. Entonces sería el renglón 2, le resto el renglón 1. Y al renglón 3 le resto el renglón 1. Entonces lo que obtengo es lo siguiente. Ahora tendría que elegir mi pivote en la siguiente matriz, en esta. Entonces puedo elegir pues nada más el menos 2. Entonces lo que voy a hacer es dividir entre menos 2 el renglón 3 para obtener un 1. Entonces lo que obtengo es, y aquí me quedaría 0, 1, menos 1. Y acá tendría que dividir entre menos 2. Entonces el menos que aparece en el denominador lo voy a poner en el numerador. Entonces me quedaría A menos C sobre 2. Continuando con las operaciones sobre los renglones, intercambiaría entonces el renglón 2 por renglón 3. Ahora tendría que hacer 0 este 1. Para hacer 0 ese 1, tendría que al renglón 1 restarle el renglón 2. Entonces me quedaría arriba 1, 0, 0. Y aquí a A, lo voy a poner aquí. A A le tengo que restar menos A menos C entre 2. Esto me quedaría entonces 2A menos A más C entre 2. Entonces me quedaría A más C entre 2. Entonces sería aquí A más C entre 2. Abajo me quedaría lo mismo, 1, 1, menos 1. Y entonces el último pivote sería este. Y me faltaría hacer 0, este menos 1 que aparece. Entonces para hacer 0 tendría que sumarle al renglón 2 el renglón 3. Entonces lo que obtengo finalmente es 1,
0, 0. A más C sobre 2. Acá sería 0, 1, 0. Y aquí voy a hacer esta operación. Sería A menos C sobre 2. Le tengo que sumar B menos A sobre 2. Lo que tengo aquí es entonces, este A se cancela con este. Me queda B menos C sobre 2. Entonces aquí sería B menos C sobre 2. Y aquí B menos A sobre 2. Acá 0, 0, 1. Esta ya sería mi matriz escalonada reducida. La cual corresponde al siguiente sistema de ecuaciones lineales, que sería x1 es igual a más c sobre 2, x2 sería igual a b menos c sobre 2 y x3 es igual a b menos a sobre 2. Entonces, por tanto, podemos concluir el sistema es consistente. Y así, el vector b es combinación lineal de U1, U2 y U3. Y de hecho podemos dar una combinación lineal. El vector A, B, C se puede ver como, y voy a poner los escalares en azul. El primer escalar sería A más C sobre 2 y este tiene que ir multiplicado por el vector U1, que el vector U1 era el vector que tiene puras coordenadas 1, más el segundo coeficiente, el segundo escalar sería B menos C sobre 2 por el vector U2, que U2 es el vector 1, 1, menos 1. Más, y pongo el tercer escalar, que sería B menos A, sobre 2. Y aquí me quedaría el vector U3, que el vector U3 es menos 1, 1, 1. Podemos checar esta igualdad para ver si está bien. Entonces, por ejemplo, chequemos que la coordenada C, por ejemplo. La coordenada C debería de corresponder a hacer la suma de AC sobre 2 menos BC menos B menos C sobre 2 más B menos A sobre 2. Entonces va a poner el mismo denominador, que sería 2. Primero quedaría A más C menos B más C más B menos A. Entonces este A se cancela con este A. Este C se cancela con este C. Me quedaría, perdón. El B se cancela con este B. Me quedaría 12 sobre 2. Y esto sería C, que es lo que me debería de dar. Entonces podemos checar con cada una de las coordenadas que esto es cierto. Y entonces, como este vector es cualquiera, podemos concluir, por tanto, que R3 está generado por esos vectores. Voy a poner U1, U2 y U3. Este sería U1, este sería U2 y este sería U3.